Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a interesar mucho. Y es que, ¡boom! La bomba acaba de explotar. Y no es cualquier bomba, es una bomba relacionada con el mundo de las telenovelas turcas, con el drama, con el romance, con los amores y desamores de la vida real, y de dos grandes estrellas. Ya saben que aquí nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy vamos a hablar de una revelación que ha hecho una de las actrices más queridas y populares, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos hizo suspirar con su papel en Erkenci, la que nos robó el corazón con sus dramas y sus risas. Y la revelación es, que ha confesado haber sido injusta con su coprotagonista, Can Yaman. ¿Se acuerdan de Can Yaman? El galán turco por excelencia, el que nos hizo perder la cabeza con sus ojos, su sonrisa y su encanto en general. Sí, el mismo Can Yaman. Y ahora, Demet, años después, sale a la luz con una confesión que va a dejar a más de uno boquiabierto. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te encanta el chismecito del bueno, si te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir qué pasó realmente, qué dijo Demet, porque se siente injusta y qué implicaciones tiene todo esto. Va a estar muy interesante. Y antes de que empecemos a desglosar todo esto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y darle un buen like si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, vamos al lío. Para los que quizás no estén tan familiarizados con el tema, Erkenci fue un éxito rotundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, la historia nos enganchó desde el primer capítulo, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Pero como suele suceder en estos casos, la fama, la presión, y la dinámica del rodaje a veces pasan factura. Erkenci, emitida entre 2018 y 2019, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, giraba en torno a Sanem, una joven aspirante a escritora que se enamora de Can, el fotógrafo de moda en la agencia donde comienza a trabajar. El argumento simple pero efectivo cautivó a los espectadores con su encanto, sus giros inesperados y, sobre todo, la chispa innegable entre sus protagonistas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que rápidamente trascendió fronteras, llegando a países de Europa, América Latina y Oriente Medio, entre otros. La popularidad de Erkenci generó un fervor en las redes sociales, donde los fans crearon comunidades, compartieron momentos favoritos, analizaron cada escena y, por supuesto, fantasearon con la vida romántica de sus actores favoritos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, el motor que impulsó el éxito de la serie. La complicidad, la tensión y la conexión que se transmitían en la pantalla eran palpables, generando un vínculo especial con el público. La manera en que se miraban, se reían y se peleaban, hizo que los espectadores se sintieran parte de su historia de amor. Esta conexión, a su vez, alimentó el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real, generando un fenómeno de fanatismo que aún perdura. Durante el tiempo que duró la serie, circularon muchos rumores sobre una supuesta mala relación entre los protagonistas. Se hablaba de discusiones, de tensiones, de desacuerdos en el set. Y aunque ambos actores siempre intentaron mantener una imagen profesional y evitar hablar directamente del tema, la especulación estaba a la orden del día. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus estrellas, alimentaban constantemente los rumores, publicando artículos y fotos que sugerían una cierta distancia entre Demet y Can. Las razones de estas supuestas tensiones nunca quedaron claras. Se especuló sobre posibles diferencias creativas, sobre el manejo de la fama, sobre celos profesionales o, simplemente, sobre personalidades incompatibles. Sin embargo, los actores siempre se mantuvieron cautos, evitando confirmar o desmentir los rumores. Las pocas declaraciones que hicieron en público eran diplomáticas, enfatizando la importancia de su trabajo en equipo y la profesionalidad. Esta ambigüedad solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y la especulación de los fans y los medios. Ahora, años después del final de la serie, Demet Özdemir ha decidido romper el silencio. En una entrevista reciente, la actriz habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman durante la época de Erkenci. Y lo que ha dicho ha sido revelador. Las palabras de Demet han sido recibidas con sorpresa y admiración, especialmente por la sinceridad y el tono de arrepentimiento que transmiten.
Según Demet, en ese momento ambos eran muy jóvenes, estaban en la cima de su carrera, y la presión era enorme. El éxito de la serie les había sobrepasado, y eso, inevitablemente, afectó su dinámica profesional y personal. La actriz admitió que en ciertas ocasiones no supo manejar la situación, y que quizás no fue justa con Khan. Esta declaración es importante porque nos da una visión más humana de la situación. Demet reconoce que el éxito de Erkenci fue abrumador, y que como jóvenes actores, no estaban preparados para la magnitud de la fama y las expectativas que generó la serie. La presión era constante, las grabaciones demandantes, las entrevistas, los eventos, las sesiones de fotos, el escrutinio de los medios y la obsesión de los fans. Todo esto, sumado a la inexperiencia y a la juventud de ambos, creó un ambiente de tensión que, en ocasiones, dificultó la convivencia y el trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? Bueno, según las declaraciones de Demet, ella reconoce que tuvo momentos en los que se comportó de manera inmadura o poco considerada. Que tal vez no le dio a Khan el crédito que se merecía, o que no supo valorar el trabajo en equipo. Y lo más importante, ha reconocido que con el tiempo, se ha dado cuenta de que pudo haber actuado de otra manera. Demet no ha entrado en detalles específicos sobre qué fue exactamente lo que pasó. No ha revelado nombres ni ha contado anécdotas concretas. Pero el hecho de que haya hecho esta confesión, y que haya expresado su arrepentimiento, ya es muy significativo. La confesión de Demet no solo revela la inmadurez de ciertos momentos, sino también la complejidad de las relaciones humanas, especialmente bajo presión. Es fácil juzgar desde afuera, pero es difícil comprender lo que sucede detrás de las cámaras, en medio del caos de la fama y la expectación del público. La honestidad de Demet al reconocer sus errores demuestra una gran valentía y una notable capacidad de autocrítica. Ahora, es importante aclarar que Demet no ha entrado en detalles específicos sobre qué fue exactamente lo que pasó. No ha revelado nombres ni ha contado anécdotas concretas. Pero el hecho de que haya hecho esta confesión, y que haya expresado su arrepentimiento, ya es muy significativo. Evidentemente, Demet no quiso airear trapos sucios ni revelar secretos que pudieran dañar la imagen de nadie. Prefirió mantener la discreción, pero al mismo tiempo, dejar claro su reconocimiento de que las cosas pudieron haber sido diferentes. ¿Y por qué es importante esto? Primero, porque demuestra una gran madurez por parte de Demet. Reconocer los errores y pedir perdón, aunque sea de forma indirecta, no es algo que todos hagan. Y en un mundo como el del espectáculo, donde el ego y las rivalidades a veces son más grandes que el talento, esta actitud es digna de admiración. La capacidad de reconocer errores es una cualidad muy valiosa, especialmente en un ambiente competitivo como el del mundo del espectáculo. Demet demuestra que ha aprendido de sus experiencias y que ha evolucionado como persona y como profesional. Su confesión es un ejemplo de humildad y de honestidad que merece ser aplaudido. Segundo, porque nos da una perspectiva más humana de lo que ocurre detrás de las cámaras. Muchas veces vemos a los actores como seres perfectos, alejados de los problemas y las inseguridades del común de los mortales. Pero esta confesión nos recuerda que ellos también son personas, que también cometen errores, y que también tienen que lidiar con la presión y las expectativas. La imagen idealizada de los actores a menudo nos impide verlos como seres humanos con sus propias luchas y debilidades. La confesión de Demet nos permite empatizar con ella y comprender mejor las dificultades que enfrentan en su día a día. Y tercero, porque nos permite entender mejor la relación entre Demet y Khan. Aunque nunca han sido amigos íntimos, y aunque hubo tensiones durante la serie, esta confesión abre la puerta a una posible reconciliación. Tal vez con el tiempo puedan dejar atrás el pasado y construir una relación más cordial. La posibilidad de una reconciliación entre Demet y Khan es un tema que apasiona a los fans. La confesión de Demet, al reconocer sus errores, allana el camino para que ambos actores puedan dejar atrás las tensiones del pasado y quizás, en el futuro, establecer una relación más amistosa. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de Demet y Khan? ¿Podemos esperar una colaboración entre ellos en el futuro? ¿Se reunirán de nuevo en un proyecto? El mundo del espectáculo es impredecible. Una reconciliación, una nueva colaboración, o una amistad son posibilidades que hasta hace poco parecían lejanas. La verdad es que es difícil saberlo. Aunque Demet ha dado el primer paso al reconocer sus errores, la pelota está ahora en el tejado de Khan. Él por su parte no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Demet,
pero estoy segura de que también tendrá su propia opinión al respecto. La reacción de Khan es crucial. Su respuesta a la confesión de Demet determinará el futuro de su relación. Es posible que Khan con el tiempo decida hablar sobre el tema o por el contrario, prefiera mantener la discreción. En cualquier caso, su opinión es fundamental para el futuro de su relación. Lo que sí es seguro es que esta confesión ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos actores han reaccionado con sorpresa, con alegría y con mucho debate. Algunos han felicitado a Demet por su valentía, otros han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, y otros han recordado los momentos más icónicos de Erkencikus. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y opiniones sobre la confesión de Demet. Los fans han expresado sus sentimientos, han analizado las declaraciones y han debatido sobre las posibles implicaciones de la confesión. Y bueno, ¿qué podemos esperar de todo esto? La verdad es que la industria del entretenimiento siempre nos sorprende. Nunca se sabe cuándo dos estrellas que parecen haber tenido una mala relación en el pasado, deciden volver a trabajar juntas, o incluso forjar una amistad. La industria del entretenimiento está llena de ejemplos de reconciliaciones y colaboraciones inesperadas. La confesión de Demet abre la puerta a la posibilidad de que en el futuro, Demet y Khan puedan volver a trabajar juntos o al menos, mantener una relación cordial. Lo importante es que gracias a esta confesión de Demet, hemos podido entender mejor la dinámica entre los dos actores durante el rodaje de Erkencikus. Hemos visto una demostración de madurez y autocrítica por parte de Demet, y hemos abierto la puerta a una posible reconciliación en el futuro. La confesión de Demet nos ha permitido comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Nos ha mostrado la importancia de la madurez, la autocrítica y la capacidad de perdonar. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, me gustaría resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la confesión de Demet Özdemir, donde reconoce haber sido injusta con Can Yaman durante la serie Erkencikus. Hemos analizado las razones detrás de esta confesión, y hemos reflexionado sobre la madurez y el coraje de Demet al reconocer sus errores. Hemos especulado sobre las posibles implicaciones para el futuro de ambos actores, y hemos debatido sobre la posibilidad de una futura colaboración entre ellos. En resumen, hemos explorado la confesión de Demet, analizando sus implicaciones y especulando sobre el futuro de su relación con Khan. Y ahora me gustaría agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Can Yaman aceptará sus disculpas? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en una serie? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Los invito a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.